Hola colegas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Un saludo para todos. En este video vamos a ver el tema del U1B1, ya que pues parece ser que algunos colegas pues no entienden, no comprenden muy bien cómo funciona este circuito, y lo primero que tengo que decir es que para poder entender los componentes y su funcionamiento pues tenemos que saber o tenemos que estudiar la electrónica básica. En este caso, pues saber qué es una resistencia, un condensador, una bobina, un fusible, un diodo, el transistor, el MOSFET, ¿vale? Entonces, si usted se quiere dedicar a reparar, lo primero que tiene que hacer es hacerse un curso de electrónica básica, donde usted aprenda qué es corriente, qué es voltaje, intensidad, cargas eléctricas, etcétera, etcétera, para que usted pueda tener una comprensión por lo menos básica de cada uno de los componentes, aprenda la simbología de los componentes y se le sea, pues digámoslo, más fácil pues reparar, ¿no? Porque cuando usted tiene pues el conocimiento, pues es mucho más fácil reparar que cuando no lo tiene, ¿no? Entonces la idea de este video es que vamos a ver cómo funciona el circuito. Yo voy a explicar todo lo referente al circuito y luego nos vamos a ir a la board y vamos a repasar lo que he dicho aquí, ¿vale? Tener en cuenta que voy a hablar de los MOSFET y los transistores, ¿ok? Entonces, vamos a ver que aquí tenemos dos transistores y aquí tenemos dos MOSFET. En este caso, los dos transistores, ¿ok? Los dos transistores son transistores BJT o transistor bipolar. Y en este caso, pues tenemos un MOSFET canal P, que el MOSFET canal P, la flechita va, digamos, hacia afuera, y un MOSFET canal N, que la flechita en este caso va hacia adentro, apunta hacia adentro, ¿ok? Entonces, es importante saber diferenciar cuál es, qué MOSFET o qué tipo de MOSFET es, si es canal N o si es canal P, ¿ok? Y los transistores, pues hay que saber diferenciar si el transistor es canal, perdón, si el transistor bipolar o el transistor BJT es NPN o PNP. En este caso, este transistor o los dos transistores que vemos acá, pues son NPN, ¿ok? Entonces, no me voy a liar tanto en el tema de explicar a profundidad el transistor, porque no es el caso. Lo que quiero que ustedes aprendan es lo más sencillo posible, es decir, voy a tratar de explicar o sea, que la explicación sea la más sencilla posible para no enredarlos tanto, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un transistor bipolar que tiene su base, su emisor y su colector. Es decir, tiene tres terminales: base, emisor que sería el negativo y el colector que sería el positivo. Para que este transistor conduzca, ¿ok? Va a conducir de colector a emisor por medio de una corriente en la base, ¿ok? Pero la corriente de la base debe ser más negativa que la corriente del colector para que el transistor conduzca de colector a emisor, es decir, en el sentido donde va la flechita. La flechita en este caso va hacia abajo, hacia tierra, ¿ok? Si la flechita estuviera hacia arriba, pues hacia arriba conduciría el transistor. En este caso, como hay 5 voltios acá, esos 5 voltios pues no van a pasar de lleno, ¿no? Pero acá necesita haber una corriente, ¿ok? Entonces la corriente que llega acá a través de la resistencia le llega al transistor, y como es una corriente más positiva que la base del transistor, pues el transistor en este caso está conduciendo a tierra, y en este nodo de aquí, estos punticos negros se llaman nodos. En este nodo de aquí no debe de haber voltaje. Si usted revisa una consola que esté en correcto funcionamiento, aquí no va a tener voltaje, ¿ok? Es decir, en stand-by, comportamiento de stand-by, ¿ok?
Vamos primero a hablar del comportamiento de standby. Entonces, este transistor en standby está conduciendo porque le llega una corriente a la base, tiene una corriente en el colector y conduce de colector a emisor, y la corriente de la base, ¿sí? La corriente que llega a la base del transistor debe de ser más negativa que la corriente del colector para que ese transistor conduzca. Lo cual quiere decir que en ese caso está conduciendo. Por lo tanto, si el transistor conduce en esta línea como esta tierra, pues aquí no debe de haber voltaje. Es decir, esta línea en este nodo debe de haber 0 voltios, ¿ok? Aquí si usted mide el voltaje de la resistencia en este punto, de acá de la base del transistor, lo que usted va a tener es un voltaje de 600 a 700 milivoltios, pero claro, tiene también un voltaje de 3.3 en este caso, no es de 5 voltios, ojo con eso, ¿ok? Esto es el, digamos, el seleccionador para los 5 voltios dual, ¿ok? Entonces, aquí lo que nosotros vemos, o el seleccionador de estos 5 voltios. Aquí lo que nosotros vamos a tener antes de, o en este nodo, antes de la resistencia, vamos a tener 3.3 voltios, no vamos a tener 5 voltios. Cuidado porque hay líneas que dicen voltaje regulado 5 voltios, pero en este caso dice select. Hay líneas que manejan, que dicen o tienen una nomenclatura y tienen el 12 voltios, V12P0, pero no significa específicamente que esa línea maneje 12 voltios. Tienen que tener cuidado con eso, ¿ok? Esta línea aquí me dice 5 voltios de standby y si maneja 5 voltios, y esta línea está solita, no dice absolutamente nada más, es de 12 voltios, lo cual quiere decir que es de 12 voltios, pero esta línea dice voltaje regulado V5P0 Select, ¿vale? Aquí deben de llegar 3.3, pero claro, tenemos una resistencia, se pone al paso de la corriente y toda la corriente que viene por esta línea, que viene el KSB, no va a pasar de lleno porque hay una resistencia. Recuerden que las resistencias están para oponerse al paso de la corriente. Entonces vamos a tener una corriente más negativa que el colector y el transistor en este caso está conduciendo, ¿ok? Ahora vamos a mirar el caso, en este caso el MOSFET, que este MOSFET pues es un MOSFET canal P, el de arriba, y el de abajo es un MOSFET, ¿ok? Canal N. Ahora, lo que usted debe de entender en este video, por lo menos, es cómo conducen estos dos transistores, o estos dos MOSFET, perdón, ¿vale? Estos dos MOSFET. Entonces, el canal P conduce cuando el voltaje de puerta, es decir, el gate, este que está acá, ¿ok? El canal P, cuando ese voltaje es más negativo que la fuente. ¿Cuál es la fuente? Esta que está acá marcada como S. Gate es puerta, source es fuente y drain pues el drenador, ¿no? Entonces, en el pin número 4 no debemos tener 5 voltios, pero en el pin número 3 sí debemos tener 5 voltios, que son los 5 voltios de standby, ¿ok? Recuerde que el voltaje de los 5 voltios, o sea, aquí está pasando una corriente, pero la corriente se está yendo a tierra, ¿ok? Por lo tanto no hay voltaje y como no hay voltaje, este MOSFET, ¿ok? Este MOSFET está conduciendo. ¿Por qué conduce? Porque el voltaje de la puerta, ¿ok? Es más negativo que el voltaje de fuente. Es decir, no significa, negativo, ¿qué significa? Significa que sea menor al voltaje de la fuente. Si yo tengo 5 voltios acá y digamos, dependiendo de la configuración del circuito, aquí en vez de tener 0 voltios tengo por ejemplo 1.8, pues el voltaje de la puerta es más negativo que el voltaje de la fuente, por ende este MOSFET debe de conducir.
que conduce los 5 voltios que llegan al source. Esto también puede variar, puede ser que conduzca de source a drain o puede ser que conduzca de drain a source. Ya tocaría ver la configuración. En este caso está conduciendo de source a drain, ¿ok? Y están pasando 5 voltios acá. Entonces, el MOSFET canal P necesita un voltaje más negativo o inferior al voltaje de la fuente, ¿ok? Para conducir. En ese momento el transistor conduce y yo tengo 5 voltios aquí, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con este transistor? Aquí tenemos un voltaje de 12 voltios. Los 12 voltios se van a activar cuando yo encienda la consola, ¿ok? Entonces, cuando yo encienda la consola van a aparecer 12 voltios aquí, ¿vale? Bien. Cuando la consola está en stand-by, este transistor tiene una corriente en la base, pero el transistor simplemente no conduce porque no hay una corriente en su colector. Simplemente hay una corriente presente en la base, pero el transistor no está conduciendo porque no tiene corriente en el colector. Recuerde que esto es un NPN, ¿ok? Entonces, cuando yo enciendo la consola, aparecen los 12 voltios, pero este voltaje o esta corriente que le llega a la base, tanto a este transistor que tengo acá como a este transistor, desaparece. Por lo cual, este transistor no conduce, por lo tanto los 12 voltios pasan al MOSFET, ¿ok? Al MOSFET, en este caso canal N, y estos 5 voltios, ¿vale? Estos 5 voltios que están acá van a venir aquí, a este MOSFET, ¿ok? Van a venir a este MOSFET. Ahora, eso es cuando yo encienda la consola, ¿ok? Van a aparecer 12 voltios en el gate y 5 voltios en el source del MOSFET canal N. Recuerde, en standby, ni siquiera encendiendo la consola, este transistor que está aquí conduce. O sea, tiene una corriente en la base, ¿ok? Pero como no hay una corriente aquí en el colector, pues no conduce. Si desaparece la corriente de la base y aparece la corriente en el colector del transistor, tampoco conduce. Por lo tanto, los 12 voltios se van a mantener estables, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos teniendo acá? Vuelvo y repito, en standby, sin que la consola encienda, ¿ok? Sin que la consola encienda, vamos a tener 0 voltios aquí. Aquí no vamos a tener voltaje en la línea de 12 voltios porque la línea de 12 voltios se activa cuando yo encienda la consola, ¿ok? Pero este voltaje que está aquí y este voltaje que está aquí o el voltaje del seleccionador que llega aquí desaparece. Por lo tanto, este voltaje se tiene que activar. Y en ese momento, pues en el momento que yo encienda la consola, aparecerá un voltaje de 5 voltios aquí, ¿ok? Que sería en el gate. Los dos voltajes son iguales y no puede ser si los dos voltajes, tanto en el source como en el gate, son exactamente los mismos, el MOSFET no conduce, es decir, deja de conducir, ¿ok? El MOSFET canal P, pero conduce el MOSFET canal N. Ahora, ¿cómo se activa el MOSFET canal N? O cómo conduce el MOSFET. El MOSFET canal N tiene que tener un voltaje de puerta más positivo que el voltaje de fuente, ¿ok? El MOSFET canal N debe tener un voltaje de puerta más positivo que el voltaje fuente, ¿vale? Entonces, esto se cumple porque cuando yo enciendo la consola,
si activan estos 12 voltios y si activan estos 5 voltios. Estos 5 voltios vienen de una fuente de alimentación, ¿ok? Que es la fuente de alimentación que está cerca a la NAND, ¿vale? Entonces aquí tenemos los dos voltajes para que este MOSFET conduzca. La puerta debe de ser, o el voltaje puerta debe de ser más positivo que la fuente. Y en este caso tenemos 12 voltios entrando a la puerta o al gate del MOSFET y tenemos 5 voltios en el source, es decir, en la fuente. Por lo tanto, el MOSFET dejará pasar el voltaje de los 5 voltios para alimentar pues, los 5 voltios dual. ¿Ok? Entonces recuerden, cuando la consola está en standby, conduce el canal P. Cuando yo enciendo la consola, deja de conducir el canal P, el MOSFET canal P, y conduce el MOSFET canal N. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un problema del standby? Sea lo que sea, una resistencia abierta, una línea abierta, faltan los 1.2 o faltan los 3.3 o hay 3.3 voltios de datos y reloj, que son las dos líneas que usted conecta al chip, ¿vale? Recuerde que pues que conecta 3.3 que sería la alimentación del chip, y los otros dos que están ahí abajito que usted conecta al chip pues son datos y reloj. Si alguno de ellos falla, va a generar que la NAND le envíe una información al KSB y el KSB me deshabilita este voltaje. ¿Ok? Cualquier cosa que suceda en el standby, este voltaje el KSB lo va a deshabilitar inmediatamente. ¿Ok? Entonces, cuando se deshabilita este voltaje, aquí no hay corriente en la base del transistor. Por lo cual, si el transistor no tiene corriente en su base, pues no conduce. ¿Ok? Si no tenemos corriente en la base del transistor, por más corriente que tengamos en el colector, no va a conducir. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que como no está conduciendo, porque el KSB deshabilitó este voltaje de 3.3, los 5 voltios que están aquí van a aparecer en este punto y se van a venir aquí a este gate del MOSFET. ¿Ok? Que son el voltaje que no debe de estar, ¿ok? O que el voltaje se activa porque lógicamente este transistor no está conduciendo porque el KSB deshabilitó este voltaje. Fíjese que con este voltaje pues se habilita estos 5 voltios. Estos 5 voltios pasan aquí y entonces usted tiene 5 voltios en el pin número 3 y 5 voltios en el pin número 4, y como hay dos voltajes, ¿vale?, iguales tanto en el source como en el gate, el voltaje de 5 voltios desaparece. ¿Por qué? Porque si yo tengo los dos voltajes iguales tanto en el source como en el gate, el MOSFET canal P no va a conducir. Y no va a conducir porque lo que hemos dicho, el MOSFET canal P conduce cuando el voltaje de puerta es más negativo que el voltaje de fuente. ¿Ok? El voltaje de puerta es 5 y el voltaje de fuente, en este caso, si el KSB deshabilitó este voltaje, tengo dos voltajes de 5 voltios tanto en el gate como en el source, deja de conducir. Como no hay 12 voltios ni 5 voltios, no aparece aquí nada, ¿vale? Es decir, este voltaje no se habilita porque el MOSFET, que debe de trabajar en el standby, no está conduciendo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ustedes deben de tener en cuenta, muchachos. Que el MOSFET, que en este encapsulado tenemos dos MOSFET. Por eso es importante que ustedes vengan al esquema, usen los datasheets, hagan sus revisiones, sus mediciones, ¿ok? Aprendan pues electrónica básica, ¿vale?
para que ustedes puedan entender cómo funcionan los circuitos. ¿Ok? Entonces, de esta forma trabaja eh, este circuito. ¿Vale? Vuelvo a repetir. 5 voltios aquí, pasa una corriente porque la resistencia pues se está poniendo al paso de la corriente. Lógicamente por esos 5 voltios van a venir más corriente que esta línea, porque esta línea es un voltaje más bajo. Entonces, aquí pasa una corriente al colector y como hay una corriente en la base, el transistor conduce y aquí hay 0 voltios. Entonces, para que este canal P conduzca, necesita un voltaje de puerta más negativo que el de source. Por eso conduce, porque es un voltaje más negativo. Si aquí hubieran 1.8 en el gate, como lo dije ahorita, y en el source era 5, pasan los 5 de todas formas. ¿Ok? Pero la configuración del circuito no es esa, porque tenemos un transistor bipolar NPN que está conduciendo a tierra y me está dejando esta línea a tierra para que este MOSFET pase los 5 voltios al otro lado. Entonces en standby trabaja este canal P. Cuando yo enciendo la consola deja de conducir porque aparecen 5 voltios en el gate y conduce el canal N, porque decimos que en el canal N, para que conduzca, necesita un voltaje más positivo en el gate que en la fuente. Entonces, como tenemos 5 voltios y 5 voltios en el gate, perdón, 12 voltios en el gate y 5 voltios en el source, pues lógicamente se cumplen eh, sus parámetros de conducción, ¿sí? Y entonces me deja pasar los 5 voltios, ¿vale? Ese sería, digamos, el funcionamiento, ¿ok? Es importante que ustedes pues vayan aprendiendo un poco en ese tema, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a pasar aquí para vamos a poner un poco grande esto y vamos a pasarnos aquí a la board, ¿no? Está un poco oscuro, espero que me disculpen que se me dañó a ver si eh, no, pero aquí creo que no hay. Vale, vamos a tratar de hacerlo así. Entonces, decimos que este es el circuito en cuestión, ¿no? Que este sería pues el U1B1, ¿no? El U1B1. Entonces, en el U1B1, como vemos, tiene un punto guía, que el punto guía es este punto blanco. Entonces, colocamos el componente, digamos, de esta forma y comenzamos a contar a partir de la manecilla del reloj, ¿vale? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los pines del 5 al 8 pues son lo mismo, que son los 5 voltios dual. Y el pin número 3 es donde llega el voltaje que proviene de la fuente de alimentación, que serían los 5 voltios. Y el pin número 4 es el voltaje de 5 voltios que viene de esta fuente que tenemos acá, que saca 5 voltios. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el circuito, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ir a ver es que aquí tenemos en esta parte tenemos el transistor o los dos transistores bipolares que están metidos en este encapsulado. ¿Okay? Las dos resistencias que hemos visto, ¿vale? Las dos resistencias que vimos en el esquema, voy a mostrar un poco, que serían, pues, a ver, porque aquí no ven, las dos resistencias serían entonces, en el esquema, serían esta que tengo acá, que es la R1P1, esta, y esta que tengo acá, que es la R1P2, ¿ok? Entonces,
Si yo conecto la fuente de alimentación, esta consola está encendiendo, está trabajando. Entonces yo voy a conectar aquí mi fuente de alimentación, ¿vale? Y voy a venir a revisar el voltaje que debe de haber en la resistencia. En este caso voy a revisar qué voltaje hay en esa resistencia. Vamos a conectar el multímetro acá y vamos a revisar. En este punto de la resistencia yo debo de tener 3.3 voltios. Espero que estén viendo. A ver, aquí en este punto de aquí, ¿vale? Aquí yo tengo, tratar de mostrar el multímetro. Ok, entonces en estas resistencias tengo 3.3, casi 3.3, ¿vale? Ahí está. Entonces, pero si yo reviso en el otro lado de la resistencia, pues tengo 660 milivoltios, pero lógicamente pues está pasando una corriente, ¿ok? Entonces, ahí lo que yo estoy mirando es ese voltaje, ¿sí? Que le está entrando a la base del transistor. El mismo voltaje, este mismo voltaje viene aquí a la otra resistencia del otro transistor, ¿ok? Ahora, si yo mido voltaje en el pin número 4, ¿vale? En el pin número 4 del U1B1, pues no voy a tener voltaje en ese pin, ¿ok? Voy a venir a medir ese voltaje aquí. Y yo mido 1, 2, 3, 4. Si yo mido, aquí no tengo voltaje, tengo 0 voltios. ¿Ven? Estoy midiendo el pin número 4 y tengo en este caso 0 voltios. No tengo voltaje ahí. ¿Ok? Bien. Ahora habíamos dicho que desde que se mantenga este voltaje de 3.3, no vamos a tener los 5 voltios, ¿ok? En pin número 4 del U1B1. Pero ¿qué pasa si yo le doy al encendido a la consola? Fíjese, cuando yo le doy al encendido, ahí encendió la consola. Si yo reviso el voltaje que debe llegar en la resistencia, vamos a revisar acá. Cuando yo mida aquí, no tengo voltaje. Mire, poner para que vean bien. Aquí no tengo voltaje, ¿ok? Pero cuando yo voy y reviso el pin número 4 de ese U1B1, fíjese que ahorita sí vamos a tener un voltaje casi 5 voltios, ¿ok? Que ese voltaje lo saca esta fuente de alimentación que viene aquí, que son de 5 voltios, ¿ok? Ahí ustedes están viendo los 5 voltios. Bien, ahora me dice que en el pin número 2 debe de haber 12 voltios. Entonces cuando yo vengo y reviso acá, yo debo de tener 12 voltios aquí, que son los 12 voltios, hay casi 12 voltios, que vienen de la fuente de alimentación, pasan a través de la resistencia que vimos. Y en el pin número 1 yo debo de tener un voltaje de 5 voltios. Yo vengo y reviso aquí y aquí hay 5 voltios, aunque no recuerdo específicamente cuál de los dos voltajes. A ver, voy a revisar bien. 5.11, no voy a decir así. Parece ser que el voltaje de 5 voltios que proviene de la fuente es este, si mal no estoy. Voy a desconectar un momento la fuente y para que no haya y sea que me confunda.
¿sí? Es el pin número 1. Vamos a mostrar aquí. En el pin número 1, aquí es desde este transistor, aquí, ¿vale? Estoy por aquí, por este lado, aquí al transistor, al circuito, ¿vale? Ahí tenemos continuidad, ¿ok? Entonces se está cumpliendo lo que hemos dicho, ¿vale? Ahora, voy a volver a encender la consola, ¿ok? Aquí la volvemos a encender y pues volvemos a revisar. Aquí tenemos los 5 voltios, aquí tenemos los 5 voltios que vienen de la fuente que acabamos de ver, los 12 voltios que provienen de la fuente de alimentación, pero lógicamente hay menos voltaje porque hay una resistencia, los 5 voltios que provienen del standby, y estos 5 voltios tendríamos que ver, es el pin número 4, son los 5 voltios del standby que pasan a través de la resistencia, ¿ok? De la resistencia. La resistencia de los 5 voltios, entonces estaríamos hablando de esta resistencia R1N2, ¿ok? Esa sería la resistencia que estamos hablando, en el cual pasa pues el voltaje al pin número 4, ¿ok? Vamos a poner un poquito más grande esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos 5 voltios, pero claro, estos 5 voltios se activan porque está trabajando el MOSFET canal N cuando yo enciendo la consola. Si yo desconecto la consola, vuelvo y conecto, ¿vale? Aquí no tengo voltaje, aquí tampoco tengo voltaje, solamente tengo voltaje en el pin número 3, que son los 5 voltios de standby, y no tengo voltaje en el pin número 4, pero en el pin, por los pines del 5 al 8, yo tengo 5 voltios. ¿Por qué razón? Porque en este momento el que está conduciendo es el MOSFET canal P, ¿ok? Ahora, cuando usted tiene un problema en la NAND, en el KSB, faltan los voltajes de los reguladores que yo enseñé en el video anterior, que sería el 3.3 y el 1.2. En el caso de la Corona, en la Trinity pues pasa lo mismo. Si hay algún problema en el standby, pues simplemente lo que pasa es que la resistencia o el voltaje, perdón, el transistor, el transistor BJT, este transistor, como no tiene el voltaje o la corriente en la base, pues no conduce, ¿ok? Y como no conduce, pues aparecen los 5 voltios en el pin número 4, ¿ok? Pero les muestro acá porque tengo que estar aquí, ¿vale? Ahora, fíjense que ya ahí no teníamos voltajes, ¿no? Entonces aquí yo tengo un voltaje en esta resistencia, fíjese, de 5 voltios, aquí en este punto. ¿Lo ven? 5 voltios. Pero en este punto no debo de tener voltaje. Cuando yo revise aquí, aquí no hay voltaje. Pero ¿qué pasa si yo enciendo la consola? Vamos a volver a encender la consola. Cuando yo venga y revise este voltaje, lo tengo. Pero cuando yo revise aquí, yo debo de tener, perdón, a ver, aquí, ¿vale? Aquí tengo 5 voltios, ¿ok? ¿Por qué? Porque el transistor BJT que está dentro del encapsulado dejó de conducir y no me está mandando la línea tierra. Entonces, muchachos, es importante que ustedes
comprendan y entiendan el funcionamiento de los componentes, ¿vale? Si les llegan a quedar algunas dudas, no déjenmelo saber ahí en los comentarios, ¿ok? Recuerde, cualquier problema que tenga en el standby, siempre van a aparecer los 5 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje que llega aquí de 3.3 que lo envía el KSB es el responsable de enviar esos 3.3 es el KSB. Pero yo he llegado a la siguiente conclusión, ¿ok? Cuando la NAND tiene un problema o hay un problema en el standby, sea el que sea, un corto, una línea abierta, una línea de datos abierta, una resistencia abierta, un corto en los 5 voltios, lo que sea, ¿vale? Siempre vamos a tener ese comportamiento. Lo que yo deduzco es que la NAND envía, ahí tocaría mirar con el osciloscopio, hacerle un estudio a esas líneas de datos. ¿Qué pasa con las líneas de datos? Porque la NAND se comunica con el KSB por medio de líneas de datos, ¿ok? Y cuando hay un problema en el standby, parece ser que la NAND lo detecta, envía cierta información al KSB y el KSB inmediatamente desactiva los 3.3. ¿ok? Asumo yo que también esto sería como una protección para que no vaya a ocurrir a lo mejor algún corto y se vaya pues a acabar de fastidiar la board o de pronto se llegue a quemar la NAND o el KSB. Por lo general las NAND se dañan, las NAND se dañan no por cortos, sino ya por, no sé, algún error que se le genera o ya por el tema de, bueno, eso tiene un nombre. Yo no sé en el tiempo de las 360 si había programación obsoleta, algo más o menos así, no recuerdo bien el nombre, pero más o menos parecido a eso. Las NAND de 8 gigas son muy dadas a dañarse, la NAND de 16 megas, o sea, es de 16 megas no son muy dadas a dañarse, son la verdad muy escaso que se dañen esas NAND, ¿no? Entonces las que son de patica, las de montaje superficial. Entonces, cuando usted tenga un problema en el standby, ese 1B1 siempre se va a comportar de esa forma, por lo que vimos, ¿ok? Por lo que vimos aquí en el esquema. Usted está viendo 1, 2 y 3 voltajes, ¿ok? Pero este voltaje, no cuento este porque este es el mismo de este de acá, o sea, son los mismos voltajes, pero tiene 1, 2 y 3. 5 voltios de standby, pues esos 5 voltios en esos puntos deben de estar, pero como digo, aquí el tema es que el transistor en standby está conduciendo para que este MOSFET canal P conduzca, y en el momento en que se encienda la consola, el transistor deja de conducir, este MOSFET deja de conducir y comienza a conducir este. Ese sería como el resumen de lo que acabamos de ver, ¿vale? ¿Por qué comienza a funcionar esto? Por lo que les comenté. No pueden haber en un MOSFET canal canal P, dos voltajes iguales tanto en source como gate, porque el MOSFET canal P no va a conducir, ¿ok? Simplemente pues no conduce. Ahora, como se activan los 12 voltios cuando yo prendo la consola y se activan los 5 voltios, están las condiciones dadas para que el MOSFET canal N conduzca y me mantenga estos 5 voltios, porque estos 5 voltios debe de mantenerse estando la consola tanto en standby como encendida. Entonces, para eso han hecho esta configuración, tanto de transistores como de MOSFET. Ahora, esta misma configuración usted se la va a encontrar en la Xbox One. No se la va a encontrar en la S, pero en la Xbox One Fat sí se la va a encontrar. Es exactamente el mismo circuito.
Vamos a ver si lo podemos encontrar aquí rápidamente. No recuerdo cómo se llamaba el IC, pero busquemos, a ver, busquemos, busquemos esto. Control C, venimos acá, le damos control V, buscamos aquí. Ah, bueno, con el otro buscador lo podía hacer, pero bueno, ya lo vamos a buscar aquí rápidamente. Tratar de buscar ese circuito. Vea, aquí lo tenemos. Es prácticamente el mismo circuito. Tenemos los dos transistores bipolares, ok, las dos resistencias, el seleccionador para los 5 voltios dual, ¿vale? Los 5 voltios, los 12 voltios, los otros 5 voltios, lógicamente pues aquí hay un MOSFET, sí, aquí hay un MOSFET, ¿vale? Un MOSFET canal N, tocaría mirar pues la configuración para qué sirve, ¿ok? Cómo está conectado y tal, pero aquí tenemos prácticamente el mismo circuito, lo único es que le añadieron pues este MOSFET que tenemos acá, pero es prácticamente, si usted mira, es el mismo circuito, ¿vale? Entonces muchachos, yo espero que este video les haya servido, les haya aclarado dudas. Si tienen alguna duda, eh, háganmelo saber ahí en los comentarios, déjenme saber sus dudas, estaré respondiendo si es el caso en algún video, pero este es el funcionamiento de estos, por lo menos los MOSFET y los transistores, ¿vale? La recomendación que yo les doy, si ustedes son técnicos y aún no saben los conceptos básicos de la electrónica, les aconsejo que se hagan un cursito hay mucho material en YouTube, ¿vale? Mucho material. Iniciando un curso donde le enseñen las cargas eléctricas, el átomo, ¿vale? Es importante porque eso les va a ustedes ayudar a que ustedes comprendan mejor la electrónica. Y en estos casos, pues ustedes puedan interpretar, en este caso, el comportamiento de estos circuitos para que tengan esa noción, para que sepan cuál es el problema o dónde está el problema, si realmente el problema lo tenemos en estos componentes, porque fíjense que si yo tengo un problema en el standby, se va a comportar exactamente lo mismo. O sea, va a haber 5 voltios en el pin número 4. Siempre se va a comportar así. Porque el KSB, siempre que hay un problema en el standby, deshabilita este voltaje. Siempre lo va a deshabilitar. Siempre. Van a haber 0 voltios ahí. Por lo tanto, los 5 voltios de standby van a pasar al gate, que es el pin número 4 del canal del MOSFET canal P. Entonces, muchachos, eh, ese es bueno, por lo menos el consejo que yo les doy. Ya pues, como se dice, ¿no? Cada uno pues eh, hará sus respectivas investigaciones y traten, muchachos, de usar el esquema, busquen los datasheets, porque esta es una de las formas en las que ustedes pueden aprender, pueden ser mejores técnicos. Yo no soy el mejor técnico, yo también me equivoco, yo cometo errores, eh, que tengo un porcentaje de reparación en Xbox más o menos alto, sí, ¿vale? Pero siento que todavía me falta muchísimo conocimiento por adquirir, ¿vale? Y pues yo los animo a ustedes, muchachos, a que pues estudien, hagan sus estudios, ¿vale? Yo pues he dejado de hacer estudios porque yo la verdad ya estoy un poco cansado de las 360, de la reparación de consolas, y pues ya quiero comenzar como tener otro aire. Tengo que seguir reparando lógicamente consolas, pero vamos a ver si es posible reactivar el canal en el año que viene para subir pues más contenido, ¿vale? Entonces muchachos, sin más ni más,
Espero que este video les sirva. Si le ha servido, si ha aprendido algo, pues me lo hacen saber ahí en los comentarios. Y muchachos, si les gustó el video y realmente aprendieron, regálenme un like y nos vemos en un próximo video, muchachos. Dios los bendiga a todos. Adiós.